Oh, ok, perfecto. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de la sana doctrina. Es muy importante y hablamos de una sana doctrina, así como yo como médico, pues tengo que sanar a mis pacientes, mejorarlos o restaurarlos o algunos, pues, mejorar su estética. Pues, obviamente en la parte espiritual también es muy importante la sana doctrina, porque si no estamos recibiendo esa sana doctrina, obviamente, pues vamos a tener problemas espirituales y algunos caen hasta en la apostasía. Bueno, pero sigamos con el tema y Andreita nos va a leer estos. Yo saqué 10 puntos y mira a ver si más o menos los tratamos. Andreita, a ver si quiere leer estos puntos y si falta alguno nos recuerdas. A ver. Doctrina del Padre. Es el creador. Génesis 1:1. Revelación del carácter de Dios en los nombres. Elohim, El Shaddai, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Adonai. 3. La Etcétera. ley mosaica. Éxodo 20. La familia de Dios a través de Abraham. Génesis 12. Las escrituras. La Torá. Sí, 6. que es La ley y los... perdóname, que es el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico. Dímelo, a ver cuáles son, ¿tú te lo sabes? Se me están olvidando, no leerlos, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Levítico, Deuteronomio. Números. Y Ay, Deuteronomio. Deuteronomio. Ok. Sigue, André. La ley y los profetas. El Mesías prometido. 7. El pueblo escogido de Dios y la conquista. 8. El tabernáculo y el gobierno teocrático de Dios. 9. El antiguo pacto de Dios. 10. La historia del pueblo escogido. ¿Crees que están ahí los puntos que tratamos la vez pasada o falta algo? Eh, Pues ya me acordé de algo que es muy importante para los judíos y es Shema, el Shema, Shema o Shema. ¿Te acuerdas qué dice el Shema? Amarás a Dios con Solo todo. Dios uno es. Exacto, es un solo Dios, uno es. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Bueno, Shema Israel, nuestro Dios uno es, básicamente Dios. Y eso es algo que ellos pronuncian y lo mismo que las festividades, aquí no las pusimos, pero bueno, vamos a ir complementando todo esto. Hoy vamos a estudiar sobre la doctrina del Hijo. Bueno, creo que este es un dibujo hecho por la inteligencia artificial, es muy bonito, me gustó mucho. Rafa, Bueno, creo que alcanzamos a ver hasta Éxodo 21:6. no O sea, vimos el... alcanzamos a ver hasta donde Dios se revela a través de sus nombres. Ah, Después bueno, hablamos de por qué se llama testamento, que ahí son los nombres que revelan su carácter, y el concepto de la familia de Dios Padre, Jesús Hijo, Espíritu Santo. Y hablamos que era el Espíritu Santo, la figura femenina de la Trinidad. ¿por qué la figura femenina? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que dijimos? El Espíritu Santo es una figura supremamente delicada y es algo que Jesús dijo, mire, a mí me pueden de mí pueden decir muchas cosas, lo que quieran, pero del Espíritu Santo no pueden tocarlo. Es como si uno le tocara a la mamá, ¿cierto? Y además de eso, el Espíritu Santo oye todo lo que se habla y sabe todas las cosas como la mamá que sabe todo lo que está pasando en la casa, con el esposo, con los hijos. Entonces, es una figura femenina delicada, una paloma, y se representa como una paloma. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más faltaba en eso? Pues la escritura, la Torá, creo que eso es con tilde,
la escritura pues tiene esos 5 libros que son el Pentateuco y que son la base de lo que el pueblo de Israel sigue, siguiendo obviamente todas las leyes, todas las normas que puso Dios, incluso algunas de convivencia, algunas de cómo hacer adoración a Dios, de cómo reunirse, cómo leer la palabra, cómo conservar la palabra. Todas estas cosas están en la Torá y algunas leyes que incluso implican más de las relaciones que había que tener entre ellos y incluso con los extranjeros que habían confesado su fe. Bueno, de la ley, los profetas, pues obviamente lo que ellos más insistieron es en la parte de la ley, y se quedaron con la ley mosaica, pero también se pusieron incluso a crear nuevas leyes, llegaron hasta ahí como 611 leyes que había que cumplir, o sea, era demasiado pesado para las personas. Y realmente la conclusión, después de uno leer el Nuevo Testamento y las epístolas de Pablo, sabe que nadie puede cumplir la ley y que tenía que alguien cumplir la ley, y precisamente el que venía a cumplir la ley era el Mesías prometido, pero ellos no atendieron a los profetas. Y en la profecía está, y especialmente estudiamos las profecías de Daniel y de Jeremías y de eh, todos aquellos que, sobre todo Isaías, que es el profeta mesiánico por excelencia, y que habla muy claramente, y yo lo tengo ahí como la descripción desde el punto de vista profético de lo que eh, mm, eh, el profeta Isaías habla sobre el Mesías sufriente. Pero ellos inventaron un Mesías que ellos querían, que era como un Rambo y que venía a derrotar a todas las naciones que eran enemigas de Israel. Creo que siguen con el mismo pensamiento los judíos. Bueno, no han cambiado el pensamiento cuando Jesús vino y fue su Mesías, y no lo reconocieron e incluso lo mataron. Incluso mi mamá decía que no quería a los judíos porque habían matado a Jesús. Pero lo cierto es que no solamente los Mesías mataron a Jesús, lo matamos todos con nuestros pecados y con nuestra desobediencia y con nuestra arrogancia y nuestro orgullo. Obviamente le causamos todo ese dolor, y todas sus heridas fueron por causa de nuestros pecados. Obviamente hay algo que no le gusta a mucha gente, y es que pues, la Biblia menciona como el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, que le hace una promesa de la tierra prometida, y obviamente por la generación que viene de Abraham y de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, de Jacob se originan las 12 tribus de Israel, y de las 12 tribus de Israel, pues obviamente todo el pueblo que llegó como a 3 millones cuando realmente salieron de Egipto, porque por desobediencia Dios los dejó llevar a la esclavitud en Egipto, porque eran desobedientes y rebeldes. En el Nuevo Testamento dice que el pueblo de Israel es un pueblo testarudo, rebelde, y que pues obviamente no cumplieron el pacto ni cumplieron las promesas que le habían hecho a Dios. Y todavía creemos que siguen lo mismo. Claro que no podemos hablar mal de ellos porque nosotros parece que también estamos haciendo lo mismo, no siguiendo los preceptos de Dios, no siéndole obediente y muchas veces no sirviendo. Obviamente, un privilegio que tuvieron los judíos es que Dios les encomendó las escrituras y ellos la cuidaban. La escritura, los escribas tenían que ser muy exactos, e incluso pueden llegar hasta morir si no cumplían con la exactitud que tenían que tener cuando transcribieran las escrituras,
porque pues en esa época no había fotocopiadora y se necesitaba transcribir esas escrituras, pero tenían que ser perfectas. Su escritura nada diferente a lo que realmente se escribía, por eso ellos guardaron esa fidelidad para hacerlo con toda la seriedad y con toda la dedicación, y entonces por eso podemos confiar en que esas escrituras fueron guardadas celosamente y que son originales. Pero guardaron básicamente la escritura del Antiguo Testamento, específicamente de la Torá y algunos de los profetas que están guardadas en rollos, y que Jesús leyó uno de esos rollos, el rollo de Isaías capítulo 60, que lo vamos a mencionar ahora más tarde. Y desafortunadamente ellos no pudieron o no quisieron reconocer al Mesías, porque estaba escrito, y estaba escrito porque camino de Maús, cuando Jesús resucita, le dice a sus discípulos con los que se encontró, les dijo que él estaba revelado en todas las escrituras, en la ley, o sea, en la Torá, en los profetas y en los salmos, que él considera eso como importante, como para ver que realmente el Mesías estaba revelado ahí. Obviamente Dios escoge a su pueblo. ¿Por qué razón? No sabemos. No era el mejor pueblo, pero sí fue un pueblo que no adoraba sino a un solo Dios. Es el único, o de los únicos. Parece que hay otro pueblo que es monoteísta, pero básicamente él quiso preservar a ese pueblo para que sigan siendo monoteístas, y ellos creen en un solo Dios verdadero. Por eso el Shema es tan importante. Y les dio la tierra prometida y la conquista, en lo que hubo dudas. Incluso mandaron a unos espías, y mm, la mayoría de los espías dijeron que esa tierra no se podía conquistar, pero fue Josué y Caleb quienes dijeron que sí se podía conquistar, y terminaron conquistando la tierra prometida. Dios les dijo que iba a estar con ellos y que iban a ganar todas las batallas, pero cometieron errores cuando Dios les dijo que tenían que hacer algo y desplazar o hacer algo, no lo hicieron. Ahora, el tema del tabernáculo es muy importante porque eh, hablaba en estos días con alguien y le preguntaba sobre el tabernáculo y de quién era la iniciativa, y fue no de Moisés, sino fue iniciativa de Dios, que dijo: quiero que me hagas casa en medio de mi pueblo. Lo resumí aquí, esto es tabernáculo, y lo pongo así, aunque quiere decir tabernáculo. El tabernáculo de Moisés que se menciona es una visión que Dios le dio a Moisés para que hiciera ese tabernáculo, para que Dios viviera en medio de su pueblo. Y le dijo así: quiero que me lo hagas exactamente conforme al modelo que yo te di. Y no era para venir a pasar vacaciones, sino para establecer su gobierno teocrático. Pero el pueblo de Israel dijo que se cansaba, que no le gustaba ese gobierno teocrático, que tenía miedo de Dios, y pidieron un rey. Y Dios les dio el rey Saúl, que no fue un muy buen rey. Afortunadamente después hubo buenos reyes, pero la mayoría de los reyes de Israel fueron más malos que buenos, hicieron más el mal que el bien. Obviamente Dios había establecido un antiguo pacto con el pueblo de Israel, pacto que rompieron ellos y que no cumplieron, cuando Dios siempre cumple sus pactos, y por eso está escrito en Jeremías 33 o Jeremías 31, donde Dios establece un nuevo pacto, y ese nuevo pacto está escrito en el antiguo pacto, para que los judíos mesiánicos y los judíos ortodoxos no digan que hay un solo pacto y lo hizo solo con los israelitas, con los judíos. Pero realmente Dios estableció ese nuevo pacto en Jeremías 31, y realmente hizo un nuevo pacto
donde ese pacto lo iba a establecer bajo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la historia del pueblo es muy interesante, la historia del pueblo escogido, pero es un pueblo que inicialmente hace promesas, dice que va a adorar a Dios, que va a cumplir con todas las normas, las leyes, los preceptos, y los incumplen y terminan corrompiéndose y haciendo adoración a otros dioses y corrompiéndose en muchos aspectos de la vida social. ¿Y qué pasa? Que realmente Dios es un Dios bueno, pero Dios Padre es un Dios que también hace justicia, hizo justicia con su pueblo y por eso los judíos han pagado consecuencias hasta en la Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron esclavizados por varios pueblos, por Egipto, por Persia, por varios de los pueblos antiguos y sin embargo Dios los siguió protegiendo y se preservan a pesar de la diáspora que fue cuando el pueblo de Israel tuvo que salir de la tierra prometida y ir al resto del mundo y eso tenía un propósito, porque siguen conservando su cultura, su religión, digamos, no, que es básicamente el judaísmo, que tiene otros conceptos diferentes al cristianismo y que realmente tiene una cultura muy arraigada y que ha perdurado a pesar de los tiempos y a pesar de las diferentes imperios que han reinado y que les han sometido la mayoría de las veces. Bueno, Andreita, ¿tienes algo para agregar y compartir? No, señor. Bueno, Dayan Brigitte Aguirre dice buenas noches para todos. Bueno, ella siempre es muy juiciosa y asiste al seminario. Bueno, no, yo quería hacerlo como un repaso más rápido, pero pues vale la pena ya que asisten otras personas. Estaba mirando, iPhone es Esperanza o es, no sé cuál de las dos es iPhone. Creo que es Esperancita. Y está Sí, Raúl. sí, yo, Esperanza. Ajá, Bueno, Esperancita, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios, doctor. Bendito Bueno, Dios. gracias. Y me alegro que esté Luz Dari, que está ahora juiciosa con nosotros. Entonces, este resumen de la doctrina del Padre es muy importante y hubo algo que yo dije que me pareció, yo no lo había dicho nunca y es esto, es porque tenemos que tener la idea de que fue idea de Dios crear la familia, que creó a Adán, creó a Eva, luego los hijos, y obviamente Dios habla de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros podemos ser o padre o madre, tener hijos, tener nietos, ¿cierto? Y entonces tenemos diferentes roles que representamos como padre o como madre, como hijos, como hermanos. Y es algo para mostrar que en realidad pues tenemos que tener un equilibrio entre lo mismo que vemos desde el punto de vista teológico de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en total equilibrio y que ellos se ponen de acuerdo en todas las cosas. El Padre tiene una personalidad diferente de Padre, el Hijo es más cercano al hombre y se hizo amigo y el Espíritu Santo, pues obviamente tuvimos el privilegio de recibir la promesa del Padre para tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Fue tanto el amor de Dios, el amor del Padre, del Hijo, para que el Espíritu Santo esté viviendo dentro de nosotros y sea nuestro consolador y nuestro ayudador, nuestro paracleto. Pero entonces, por eso es importante balancear eso. ¿Por qué razón? Porque algunos se han dedicado solamente al Padre, como los judíos, y los mesiánicos tienen mucha tendencia a hacer todo lo que hace el pueblo judío cuando no estamos llamados a hacer lo que hace el pueblo judío, sino tomar las cosas que son para nosotros, porque la mayoría de las cosas descritas en la Torah son para el pueblo de Israel.
Amén. ¿Algún comentario frente a eso? ¿No hay comentarios? Pues yo iba a decir como que, listo, el Pentateuco estaba enfocado en Israel, pero pues que tengamos en cuenta que la gracia o el Evangelio no abole la ley, ¿no? Sino que se encierra en el mandamiento, los dos mandamientos que nos dejó Dios, y es amarás a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Sí, lo cierto es que los judíos y los mesiánicos alegan que nosotros tenemos que cumplir el sábado, porque el sábado es el día que hay que honrar a Dios. Pero para nosotros está claro que Jesús resucitó el domingo y por eso nosotros, y no es una cosa que haya sido un cambio arbitrario, sino que nosotros precisamente somos seguidores del Padre, pero también Cristo hizo la obra por nosotros y pues eso exalta la obra de Jesucristo. No sé si en el futuro vamos a volver a reunirnos, en el futuro, digamos, cuando venga Cristo, si Él, porque pues obviamente Cristo es judío, pero está por encima de la raza judía, y por encima porque Él es Dios y hombre, y eso es lo que vamos a entrar en el tema de la doctrina de Cristo. ¿Ok? Bueno, ya nos gastamos media horita para hacer eso, pero vale la pena. Entonces, seguimos aquí. Si no hay alguna otra inquietud, vamos a seguir aquí, ¿ok? Me dicen si están viendo bien, por favor. ¿Sí se ve bien? Está, Ya, sí, sí, señor. Bueno, entonces le estaba diciendo que creo que eso es de la inteligencia artificial, está muy bonita esa imagen. Bueno, lo primero que tenemos que ver es, no sé por qué me salió, no sé si no lo copió porque esto está subrayado. Ah, sí, bueno. Lo primero que tenemos que saber es que Jesús es Dios. Realmente yo estuve compartiendo con los mormones unas clases de inglés y me interesaba para saber más y conocer más de la doctrina, porque tengo una familiar que vive en Estados Unidos y que ha seguido la doctrina mormona, pero ellos consideran que Jesucristo no es Dios. Es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Entonces vamos a leer estos versículos de Juan, el discípulo amado, el Evangelio de Juan, capítulo 1, de los versículos 1 al 4, que es Dios y estaba con el Padre, o sea, su existencia previa antes de venir a la tierra. Entonces, Andreita, por favor, ¿me ayudas? el verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Esta era en el principio, perdón, Este, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. por eso cuando vimos Elohim es un Dios plural, pues por eso habla Dios que en el principio crearon ellos y ahí lo introducen en este versículo. Y es que Jesús formaba parte, Jesús en ese momento formó parte también de la creación. Todo fue hecho por medio de él y para él. Ok. Ahora, es la doble condición y es el único ser que existe que tiene esa doble condición de ser Dios y de ser hombre. O sea, es hijo de Dios y lo demuestran en muchos partes de la Biblia, y uno le puede decir a los testigos de Jehová o a los mormones en el sentido de que Jesucristo es Dios, lo dicen en el Nuevo Testamento muy claramente. Pero yo pongo aquí esto de los yo soy de Jesús, especialmente en el Evangelio de Juan, donde dice yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, bueno, todos los yo soy demuestran
porque inicialmente Dios se manifestó como el yo soy el que soy. Y obviamente Jesús también dice yo soy, y eso los judíos decían, no se puede llamar así porque eso es solo para Dios, el yo soy el que soy, o yo soy el buen pastor, o yo soy la vid. Y bueno, esos yo sois que ya los hemos estudiado. Pero por otro lado, me encontré con este dato curioso, y es que me acuerdo de algo que porque mi papá me preguntaba que por qué Jesús se hacía llamar el Hijo del Hombre. Y dice que 69 veces en los evangelios sinópticos Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, porque él obviamente fue hombre como nosotros para poder entendernos como sumo sacerdote después en todas nuestras debilidades y en todas nuestras situaciones. Siendo Dios, se hizo hombre como nosotros y vivió como cualquiera de nosotros y sufrió todas las tentaciones, todas las penalidades, todo lo que sufrimos los hombres desde nacer hasta morir. ¿Ok? Bueno. Ahora, esto es muy importante porque el Mesías estaba profetizado por los profetas. Precisamente el ministerio del profeta es alguien que habla de parte de Dios. Daniel es un profeta que habla mucho de los tiempos, y tanto de tiempos antiguos como a los tiempos escatológicos, hasta llegar a la venida del Señor y el juicio, los galardones y todo eso lo menciona las profecías de Daniel, los tiempos, los reinos, y todo esto es algo muy interesante. Por eso es importante conocer las profecías. Jeremías también se ubica muy bien definiendo los tiempos, Zacarías, y vamos a leer el profeta mesiánico por excelencia, que es Isaías, un profeta muy importante que tiene varios versículos, pero vamos a leer Isaías 53 del 1 al 5, y Andreita nos va a ayudar. Isaías 53, versículo 1 al 5. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es muy importante, y además de eso sigue hablando otras cosas. Parece que los judíos no leen Isaías 53 porque ellos tienen otra idea de quién es realmente el Mesías, y todavía lo están esperando. Y lo peor de todo es que se van a llevar un chasco muy grande porque el Mesías pues los va a engañar y va a ir contra ellos. Y es cuando se forma un problema grave. Eso va a suceder. Desafortunadamente, para allá vamos, y realmente Israel es el reloj del mundo, y muchas de las cosas que van a suceder en el futuro, y la mayoría de las cosas que van a suceder en el futuro tienen que ver, están en relación con el pueblo de Israel. Por eso es muy importante estar pendiente de lo que pasa en Israel y de todos sus conflictos, sus guerras y todo esto, porque allá es donde está centrado todo lo que va a ser Dios, y comenzando con todos los juicios que va a desatar Dios contra Israel y contra los pueblos que quisieron crecer en Jesucristo. Sin embargo, nosotros como iglesia, como tal, yo creo que nosotros nos vamos antes de que venga la gran tribulación, pero eso lo vamos a hablar después en otra parte de los temas que vamos a tratar. Jesús
abrió su ministerio hablando del reino. Y Jesús trae el reino de Dios. Y aquí se establece el ministerio AP, que hablan algunas tendencias de las cuales yo creo que sí es importante, porque quien le abrió el ministerio a Cristo fue un profeta y él vino como apóstol. Tenemos que entender esos conceptos que son muy importantes. El profeta, el apóstol son como dedo índice y el pulgar. Y realmente esos tienen que ver con la misión y con la visión. Y eso es importante porque hay varias relaciones en lo que establece este ministerio AP o apostólico profético, porque viene a raíz de, supongamos, poniendo el ejemplo acá, es obvio que el que le abrió el ministerio y habló las mismas palabras fue un profeta a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Quién fue ese profeta? Pues sabemos que fue Juan Juan el Bautista, Bautista. exactamente. Le abrió el ministerio y él fue el primero que habló. ¿Qué fueron las palabras que dijo él? A ver, Andrea o Pastor, Arrepentimiento. ¿qué dijo? Arrepentidos, arrepentidos, porque el nuevo reino se acerca a vosotros. Arrepentidos. El reino de Dios se ha acercado, es en otras versiones, y habló las mismas palabras, o sea, eso se cumple. Y eso se cumple en el sentido porque el Antiguo Testamento viene con los profetas y en el Nuevo Testamento aparecen los apóstoles. Y aquí el apóstol es Jesús, porque él viene como apóstol. El apóstol tiene la misión de sembrar y extender el reino de Dios. Esa es la función del apóstol, porque ha sido enviado. Y así dice Jesucristo, dice que crean en mí porque yo he sido enviado por el Padre. Igual Jesús como Mesías envía apostólicamente al Espíritu Santo. Por eso les dice, espérense porque les voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Ok? Y en esto yo he estudiado bastante acerca y podemos después, porque esto es un bosquejo general sobre el reino. Se habla de los estatutos del reino en Mateo 5, que son las bienaventuranzas. Las parábolas del reino están en Mateo 13, especialmente la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la perla de gran precio. Esas parábolas son muy, muy, muy importantes y muy claves hablando del reino de Dios. Me olvidó la otra que es importante. A ver, ayúdenme. Es la del trigo y la cizaña. ¿Quién ayuda con la parábola? Los talentos. Ah, Los talentos. no. No, Hay otra. La del parábola. sembrador. La del La sembrador. del sembrador. Exactamente. Esa la estamos estudiando. Muy Pastor, niño. importante, muy bien. Ya la estaba extrañando, pastora, por ahí. Por aquí Amén. pendientes. Bueno, muy bien. Y el concepto de reino es algo que yo he tomado de tres palabras que están relacionadas, es justicia, santidad y verdad, que aparecen en Efesios y que se aplica al concepto de reino que tenían los judíos y el concepto del reino del Nuevo Testamento. Es muy diferente. Para los judíos, la justicia tiene que ver con su tierra prometida y hacer justicia, que ellos tienen que entregarle esa tierra porque Dios se la dio. En eso está basada la justicia de los judíos. La santidad, porque pues para ellos Dios les dio el tabernáculo y muchos elementos que son santos y ellos no podían tocarlos, se podían acercar o alguna cosa porque eran santos, pero eran más con los objetos. Y la verdad porque les dio la palabra de Dios y de conservar la Biblia como tal. Pero en el Nuevo Testamento la justicia es el concepto que afortunadamente Lutero lo pudo entender, la justificación por la fe, que es a través de Jesucristo, que es la justicia de Dios declarada sobre nosotros por la fe en el Hijo de Dios. Entonces es la justificación por la fe. La santidad que viene por el Espíritu Santo, quien es el enviado y está encargado de la iglesia,
como tal, en el sentido de como el apóstol de la iglesia, y ya la santidad es para las personas y los llama santos a las personas que somos miembros de la iglesia, porque Él nos ve santos, cubiertos con la sangre de la propiciación de Jesús, y el Padre nos ve santos. Y la verdad, quien es Jesucristo como tal en su ministerio y nuestro ministerio realmente, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nuestra verdad está en que nosotros somos seres espirituales y que realmente lo más importante que tenemos es lo que Dios nos ha dado. Bueno, voy a seguir acá con, no, voy a seguir antes. Estaba leyendo un mensaje, pone luz Dari, bendiciones, trae el reino. Bueno, es importante aquí la conversación que hace Jesús acerca del reino, porque dice que los es necesario nacer de nuevo. Hablando con Nicodemos, le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemos creyó que Jesús era, porque les dice, pues, le habla a Jesús y le dice que cómo hace esas cosas que él hace, que él tiene que venir de parte de Dios. Pero Jesús le dice que algo muy importante es el concepto de reino, y dice que dice Juan 3:3, es necesario nacer de nuevo. Para ver el reino hay que nacer de nuevo. Es lo que hacemos de esa confesión de fe, de nacer de nuevo y luego dar testimonio por el bautismo ante la iglesia, como ese bautismo en las aguas que hacemos inicialmente, y es algo que hizo Jesús y que nosotros también tenemos que hacerlo. Yo tuve la duda porque había sido bautizado en la iglesia católica, pero ese bautismo no es el bautismo válido para lo que está hablando Jesús, porque es un bautismo en adultos y es un bautismo en aguas por inmersión total, o sea, dejando todos nuestros pecados allá en el agua. Obviamente algunos dejamos esa agua bien negra de todos los pecados que teníamos y realmente hacemos confesión de fe de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y respecto al reino, el gobierno del reino, porque Dios estableció para el pueblo de Israel un gobierno teocrático. Y esto que quiero insistir porque es Manuelito, no sé si está por ahí Manuelito, pero él insistía en esta palabra, ven a nosotros tu reino, o tráiganos tu reino, Señor. La frase, venga tu reino, es parte de la oración del Padre Nuestro y expresa el deseo de que el reino de Dios se establezca en la tierra, así como ya lo está en el cielo. Y eso es cierto. Los católicos creen que el reino es ya cuando nos muramos, pero nosotros podemos comenzar a vivir el reino desde acá, y Dios nos ha dado todas las posibilidades, todos los regalos y todo para que el reino podamos vivirlo desde acá. Amén, así es. Bueno, ahora Jesús, y en esto tenemos que tener muy claro que es el autor del Evangelio. Ayúdame a leer acá, Andreita. Jesucristo muere por nuestros pecados en una cruz, resucita de la muerte para vencer el pecado y la muerte, y así restablecer la comunicación con Dios. Es el plan de Dios para la humanidad, pérdida en pecados y transgresiones. Las buenas nuevas de salvación, Juan 3:16, que Luz Dari lo puso, y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén, amén. Juan 3:16 es el versículo bíblico más conocido que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo resume el mensaje central del cristianismo, hablando del amor de Dios y la salvación a través de Jesucristo. El Evangelio nos habla de las buenas noticias que trae al mundo por la obra de su Hijo Jesucristo. Y Los Dari puso Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Amén.
Bueno, muy bien, los Dani. Aquí estamos haciendo ya equipo, colaborando unos con otros. Ya la pastora me ayudó en algo que se me había olvidado y que era muy importante en esa parábola. Y aquí es muy importante y lo leyó muy bien Andreita porque algunos dicen que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, y no es crea, sino cree. Y creer es una acción de fe, ya yo creo. En Y no presente. voy a creer después, en el futuro, ¿cierto? Y algunos dejan para el futuro, no, espere que ya, cuando me va a morir yo hago esa confesión de fe o yo creo en Jesucristo, y eso no es cierto porque no sabemos y no tenemos contada nuestra vida porque no sabemos cómo vamos a morir. Lo cierto es que el apóstol Pablo dice conforme a mi evangelio y realmente eso es importante porque hay un solo evangelio. Y realmente hay otros que han traído hasta el evangelio de la prosperidad y otros evangelios y realmente el evangelio consiste, a ver Andreita, ¿en qué consiste el evangelio? En las buenas nuevas de Jesús, Sí, que es literalmente lo que está escrito ahí, que Él murió en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, resucitó, antes de resucitar bajó al infierno, retomó la autoridad que había sido quitada a Adán, sí, muy bien. y al subir, pues dejó dones y talentos para todos nosotros, lo llenó todo, venció la muerte, retomó las llaves del Hades y lo que dice ahí que restableció la comunicación y la relación rota que teníamos con Dios. Muy bien. Y mira, una pregunta, una relación allí. Evangelio Ajá. significa tres veces buenas, buenas, nuevas, buenas noticias. Mm, muy buenas noticias. Ya que está hablando, pastor, yo tengo una inquietud y es que Pedro dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Es una pregunta para pastores, es una pregunta no para... Ahí sí me corcha mi pastor. Bueno, a ver la pastora si me puede decir algo de eso porque a mí me llama la atención. A ver quién sabe con respecto a eso. Nadie. Pues, A ver, a pues ver. analizando, o sea, dice que le predicó a espíritus encarcelados. Pues una persona que no ha nacido de nuevo está preso, ¿no? Que no conoce el evangelio, pues está preso. Es esclavo Sí, del señor. pecado. Sí. Exactamente. Entonces, al él predicarle, pues quedan libres. O sea, lo veo yo de esa manera, ¿no? Sí. Sí. Bueno, sí, sí, Pastor Edgar sí iba a decir algo más. No. No, estoy de acuerdo. Sí, así es. Para Al- mí. Algunos murieron en el Antiguo Testamento con la esperanza de lograr ver al Mesías, al Salvador, y no lo vieron nunca. Y ellos murieron con esa esperanza. Por eso yo creo que Jesucristo hace eso y le predica a esos espíritus de ahí que todavía no tenían la salvación porque la salvación es en Cristo, pero esperaban la venida del Mesías. Y por eso Cristo es su ministerio y el efecto de lo que él hizo es para el Antiguo Testamento, para el momento en que él vino y para el Nuevo Testamento y hasta el final de los tiempos, porque Jesucristo es el Salvador por excelencia, el alfa y omega, principio y fin de todas las cosas. ¿Está de acuerdo conmigo los pastores? Sí, señor. Yo sí. Sí, Bueno, bien, yo creo que por eso es que él fue y le predicó a esos espíritus que estaban ahí y creo que en lo que dice la pastora es importante porque creo yo que pues algunos murieron con la esperanza del Mesías. No había nadie pues obviamente que calificara, sino que era a través de la gracia. Bueno, ok. Rafa, ¿puedo leer el versículo?
Sí, Sí, Está porfa. en Sí, sí. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Ya se los pego muy acá en bien el que chat. busques eso, búscalo y porque ustedes tienen que ser como los berianos. Los berianos iban y oían al apóstol Pablo y iban y buscaban ¿Será que en es verdad? Sí. Mm, sí, escudriñar. escudriñar Dice la Biblia. así, Hay que porque decir el también pastor. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ujú. Bueno, muy bien que hayas buscado ese versículo. Ok, bueno, vamos a seguir con otro punto. Son nada más que 20 puntos, o sea, no se preocupen, no los vamos a hacer todos. Este es muy importante porque Jesús es el ungido de Dios, el santo de Dios. Incluso cuando Jesús liberaba a ciertas personas, los mismos demonios le decían que era el santo de Dios. Y por eso vamos a leer en Mateo 16, 16 al 18 y Lucas 4, 16, cómo Él es el ungido de Dios. Ese concepto de ungido, parte del Antiguo Testamento, eran ungidos solamente los reyes y los profetas y alguien Los que sacerdotes. los sacerdotes y los que servían a Dios como sacerdotes o levitas eran ungidos. Sí. Pero Él es el ungido de Dios. Por eso en Mateo aparece Pedro hablando estas palabras que vamos a leer. O va a leer Andreita, por favor. Mateo 16, 16, 18. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, le dice, tú eres el Cristo, que quiere decir el ungido. ¿Ok? Vamos a leer entonces otro versículo que tiene que ver con la unción. Y es el Evangelio del Médico, Lucas 4, 16 al 21. A ver, André. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow. Increíble, ¿no? ¿Cierto? Bueno, muy bien, porque esto habla de que la unción no es solamente para tirar a las personas al suelo, la unción es para servir, para llevar el mensaje del Evangelio, a liberar a los cautivos, a hacer milagros, vista a los ciegos. Esta es la unción del Mesías que es para nosotros también. ¿Ok? Entonces sigamos con la doctrina del Hijo y en el séptimo punto tenemos que Jesús inicia su ministerio a los 30 años y es un ministerio de sanidad, salvación y milagros. Miremos cómo Jesús dijo que Él no venía por los sanos, sino por los enfermos, por los pecadores. Por eso los judíos que eran altas dignidades lo criticaban y decía que él se la pasaba era con los pecadores.
es que Él vino, fue por los pecadores, no vino por los que no eran pecadores, aunque todos hemos pecado y ellos también pecaban, pero Él insiste acá en donde dice en Lucas 5:31 al 32. A ver, André. No son los sanos los que necesitan, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Ok, esto es importante porque Él vino en su ministerio era a salvar y a sanar. Y no sé, Álvaro no está por ahí para que nos diga si las palabras en arameo y en hebreo o en los idiomas que se hablaban en aquella época está relacionada la sanidad con la salvación, pero a muchos les dijo, vete que ya te has sanado o vete que ya estás salvo o tu fe te ha salvado o tu fe te ha sanado. Bueno, esto es importante porque este ministerio, pues yo creo que, aunque los bautistas dicen que ese ministerio era solamente para aquella época, yo sigo creyendo que eso mismo es para la iglesia y eso mismo es para nosotros, para sanar enfermos y el apóstol Santiago lo dice que debemos orar, imponerle las manos y el enfermo sanará. Y sí creo que realmente se le da continuidad al ministerio de Cristo, que es parte de su ministerio, que es muy importante, y llevarle salvación y sanidad y milagros, porque yo creo que Dios no ha suspendido los milagros y todavía se hacen milagros. El otro, Amén, así es. amén, ¿cierto? Bueno. El otro aspecto que es muy importante y que desafortunadamente, y yo le dije a Andreita, vamos a hacer después ah, mm, una serie sobre la gracia, porque realmente creo que no se ha entendido la gracia bien desde el punto de vista, porque todavía somos muy legalistas y todavía no entendemos bien esa multiforme gracia de Dios. Pero comencemos por acá porque a mí me sorprende esto que dice el apóstol Juan en Juan 1, 16, 17. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés quedada, perdón, por la ley por medio de Moisés quedada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Creo que ahí hay un error, dice, fue dada la gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno. Lo cierto es que a mí me llama mucho la atención esto que dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia? Y yo hice un estudio sobre eso y me llamó la atención porque ¿qué quieren decir esas palabras? De su plenitud, porque si yo quiero saber de la gracia, quiero recibir la gracia y quiero obviamente Es, tiene que haber algo que demuestre es esa plenitud. a través de Jesús que se recibe los beneficios que que el Padre ha dado. Sí, claro, pero ¿qué quiere decir de su plenitud? Y entonces, pues obviamente, yo pensaba, una cosa de su plenitud es cuando él nació, cuando los pastores la adoran, cuando se canta Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Eso es, yo lo interpreté como esa plenitud. Obviamente que la verdadera plenitud es cuando Jesús resucita, está en su plenitud y creemos en la resurrección de Cristo y recibimos toda su gracia, la plenitud de haber derramado su sangre, la plenitud de estar sentado o antes de estar sentado, llegar y subir y también decir que todo lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:10 que subió al cielo para llenarlo todo. Yo creo que es una plenitud de Cristo y podemos tomar de esos hechos que recibimos
la gracia maravillosa de Dios, su misericordia y su gracia, especialmente la gracia para que nosotros podamos disfrutar de esa gracia maravillosa que recibimos de Él. No sé qué dicen ustedes, los pastores, y bueno, si alguien quiere aportar a esto. Sí, señor, así es. A ver, Yo creo que o sea, cuando se refiere a su plenitud es que lo llena todo, amén. es pleno, ¿sí? O sea, no hay un lugar en el que él no esté, sino es en su totalidad. Entonces, de su plenitud, de su totalidad, de todo el lugar donde él está, nosotros podemos tomar su gracia, ¿sí? O sea, el favor inmerecido, porque esa es la gracia, ¿no? El favor inmerecido. El favor que Él nos hizo de darnos libertad, el regalo que Él nos dio. Entonces, de su plenitud, de cualquier lugar. O sea, para mí plenitud es cubrir todo. ¿Qué es lo Entonces lo que, veo de esa forma. gracias, pastora? ¿Qué es lo que dice Johnny? Que no le alcancé a leer, Johnny. Plenitud, nombre femenino, totalidad, integridad o cualidad de pleno. De pleno, sí, lo que estaba diciendo Luisa Fernanda, y creo que alguna parte de la Biblia dice que Él es el todo en todos, y Él es el único que puede hacer eso, y es Dios, el todo y en todos. Pero a veces pensamos que nos está haciendo falta algo, y más es que nos hace falta tener una intimidad más con Dios y con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir otro poquito porque pues ya se nos acaba el tiempo. Ese Y versículo que acabaste de decir es Colosenses 3, 10 al 15. léelo, Y léelo, André. revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de, perdón, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que le creó, sea renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni, Niecita, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El versículo el todo y en todos, sí. O sea Colosenses que 3:10. es la totalidad de todas las cosas. La plenitud está en Cristo. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir acá entonces con algo que me ha llamado la atención y que hasta ahora lo estoy enseñando. Y es en esto, y yo se le pregunté hoy a Andreita y me contestó algo, pero quiero que lo analicemos mejor porque él dijo estas palabras y a mí me llamaba la atención porque dijo, pero yo os digo, y encontré esto que dice que Jesús eleva el estándar moral. El punto número 9 dice, Jesús vino a cumplir la ley que nadie podía cumplir. ¿Alguien podía cumplir la ley? No, Nadie la podía cumplir, ¿cierto? Pero Jesús dice, pero yo os digo varias veces y lo dice en estos 3 versículos muy claramente. Andreita nos ayuda, 5:22, 5:28, o sea, está en Mateo 5:22, 28 y 44. Ok, Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Hizo que es fatuo? es como, a ver, es fato, como
no me acuerdo bien, pero es como simple o como que no sirve o como que algo que no es tan grave, pues Fatuo. medio. A ver, búscalo en el directorio, en el diccionario, a ver qué En quiere el, decir. en el griego, la palabra que se usa es como un bueno para nada, como Exacto, que no sirve para nada, que es lo que a Ah, veces ok. dicen, "No, usted es un no sirve para malo, ¿no?". nada. Cuando Sí, dice, sí, muy sí, bien, sí, era algo de eso, que no es una cosa así como tan grave, porque si uno le dice otras palabras, hay otras más, pero que usted no sirve para nada, mire, está expuesto al fuego del infierno. Bueno, lee Mateo 5:28, Andreita. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, eso todavía es un estándar más alto, El ¿cierto? adulterio emocional, sí. Sí, señor. Que no es solamente para mirar las mujeres, porque también mirar los hombres y a otros que miran, pues los del mismo sexo, peor todavía. Bueno, Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, sí puso Jesús un estándar más alto. La gracia no es que sea más fácil y la gracia no es que nos dé la posibilidad de pecar más fácilmente. Mire que estos estándares que puso Jesús son más altos, ¿ok? Bueno, eh, hay otra palabra que es muy importante y es algo que yo no había eh, enseñado y es esto. Jesús afirma la verdad a través de decir, de cierto os digo, o de cierto es cierto, de cierto les digo, que sería otra traducción. Jesús está afirmando la verdad de Dios. ¿Por qué? Vamos a verlo en estos 3 versículos, porque me parece un tema muy importante y el Espíritu Santo me estuvo inquietando sobre que mirara esto de cierto, y por qué Jesús decía de cierto, de cierto. Juan 5:24 y 25, Mateo 18:3 y Juan 14:12. Voy, que estoy anotando ya. Juan 5, 24, 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la y los que la oyeren vivirán. Creo que ahí se Miren, cortó un ahí pedacito. pasó algo, se quitó algún. A ver, revisemos en Juan 5:25 a ver cómo dice, porque hay algún error. De pronto en lo que se me corrió, borré algo. Tranqui. Dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Bueno, aquí mira que hay un error y por eso tenemos que mirar. Afortunadamente no entendía aquí porque se perdió una parte, pero repítelo otra vez para que quede bien claro el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Mire, eso es muy, muy importante. Es como diciendo, de cierto lo que está diciendo Jesús. Los que oyeren la voz del Mesías tendrán vida eterna. Por eso Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección en la vida, y la resurrección y la vida. Entonces Marta dijo, sí, yo sé que vamos a resucitar un día. Bueno, algunos creen en la reencarnación, pero Jesús es la resurrección y nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Él
porque resucitaremos en la misma forma que Él, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Amén. lee Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso, Andreita? Ser inocentes como los niños. Y o sea, la inocencia de los niños, que es disfrutar todo, tener la capacidad de asombro, ser sencillos, no Y llenarnos de tanta creer todo lo cosa. que nos dicen los mayores. Sí, Y perdonar fácil. ¿Y qué? perdonar fácil. Perdonar fácil. Sí, señora, eso es muy importante. Qué bien. Pastora, tenía que estar acá porque nos está ayudando a otras cositas que son importantes. Bueno, Amén, amén. y sí, eso es muy importante porque los adultos guardamos rencores y cosas. En cambio, los niños pelean y al rato se han perdonado y siguen jugando, A ¿cierto? los 2 Así, segundos, sí. sí, ok. Bueno, de Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. A ver, ahí yo tenía dificultades en ese versículo para decir, bueno, una cosa era Dios, como decía yo Lima al principio, ¿no? Pero es que Él es Dios. No, en el sentido de que podremos hacer cosas mayores que las que hizo Jesucristo, ¿sí o no? Sí, hay que ¿Por qué? ponerlas en práctica. Yo estaba escuchando algo sobre eso y no es que Jesús haya dejado de hacer milagros o que la iglesia haya dejado de hacer milagros, sino que estamos en una era tan sobresaturada de información que no nos estamos dando cuenta de lo que sucede realmente. Por ejemplo, voy a hablar, Paz, de lo que nos contaron esta mañana. En la oración estábamos a las 5:30 orando como iglesia y oramos por una señora que estaba desahuciada. Y hoy o ayer, ayer, le hicieron un examen y salió que no tenía absolutamente nada. Y los Aleluya. médicos no podían creerlo, o sea, estaban impactados. La señora hoy le daban la salida del hospital. Entonces, es lo que nos ha dicho el Paz, poner en práctica. Sí, eso está muy bien, pero hay una cosa y es esto, que ahora nosotros somos iglesia y la cabeza de la iglesia es Cristo y nosotros somos el cuerpo, pero el cuerpo tiene que ser obediente a la cabeza para que podamos hacer cosas mayores en conjunto como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, y podríamos hacer cosas mayores que las que hizo Cristo individualmente. Amén. Amén. Entonces la conclusión está en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, es una verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo creo que está hablando del tabernáculo. Vamos a dejar en y ahí vamos por la mitad porque pues obviamente tenemos que dedicarle tiempo a la oración porque todos tenemos necesidades. Andreita, ¿me acuerdas después corregir eso que faltó de ese versículo? Pero entonces ahora vamos a... ¿Hay algún comentario sobre lo que se habló? ¿Les gustó ese planteamiento sobre la doctrina de Cristo y sobre algunos aspectos? ¿Alguno quiere sugerir algo más? Quedamos en el 10, ¿no? Sí, voy a dejar de grabar.